Está en exclusiva con nosotros aquí es el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Estás en la conferencia de prensa con Sampaoli? ¿Estás en conferencia de prensa con Sampaoli? ¿Eduardo? ¿A mí me preguntás? Sí, porque dije que ese fondo es de conferencia de prensa. Está toda la atención en los 23, Eduardo. Mira, Sampaoli es una mezcla en proporciones variables de humo y niebla. Así que dudo yo que de hoy salga algo en claro. Yo soy tremendo. El otro día me dice, qué buen tándem que hago. Y si todas las que te tiro las barajás y las devolvés así, escúchame, podemos estar tranquilamente para ser citados por Sampaoli. Sí. Vos imagínate que sos el próximo Santiago del Moro. Tranquilo, ¿no? Y yo voy a estar ahí como una especie de Below, algo así. Escúchame, hay muchos que me preguntan, ¿se viene el Sartelli youtuber para romper ese el mini programa de televisión de el profesor Expert? Mira, ya me lo dijeron un par de veces. Opa. Ahí el punto es que Expert tiene una producción que yo no tengo, así que no sé, digamos. Pero escuchame. Me cuesta. Pensá que Expert es como una multinacional y yo soy apenas una pyme. No, pero lo armamos, lo partimos al medio. Expert no suma. Vamos a armar algo. Armémoslo. Yo si hay backup, yo no tengo problema. Sí, vamos a armar algo. Vos me avisás y yo vuelvo a la dieta. Perfecto, aparte tiene que ser con, o sea, para que el año que viene nos den los Martín Fierro del microprograma en YouTube y compitamos en la terna, al menos par con el profesor Expert, rechazando cualquiera de sus miradas. Bueno, hay mucha tensión en la lista de la Sartelli desde que dimos a conocer el tema que se va a tratar hoy. Hay mucha gente que me está diciendo que, bueno, no sé si es el Fondo Monetario Internacional el que está recortando la señal para que no llegue a lugares inhóspitos, pero les decimos quédense tranquilos porque en instantes después de terminar este bloque ya estará subido on demand para que todos ustedes lo vuelvan a escuchar. Lo que les digo concretamente es agárrense fuerte porque hay un anuncio, o sea, la columna de hoy trae un anuncio aparejado. Sí, murió Frondizi, pobre. Estábamos viviendo una especie de revival frondicista y acaba de morir. Si vos te pones a pensar, lo más importante que ha pasado en estos días no es la vuelta al fondo. O sea, como siempre la izquierda, y acá meto al kirchnerismo y a todo de ahí para la izquierda todo el mundo, como siempre la izquierda mirando en el lugar equivocado, ¿no? La idea de que el problema es el fondo. Yo no voy a defender la idea de que el fondo es la solución, pero el problema está muy lejos de ser el fondo. La Argentina es un país quebrado. Lo hemos dicho una enorme cantidad de veces y lo hemos explicado muchas veces ya. Un país quebrado vive a fuerza de deuda. El fondo es simplemente un prestamista, y un prestamista relativamente barato. Pero te va a obligar a hacer un ajuste. ¿Qué? Si no te dieran la plata, ¿no lo tendrías que hacer? A ver, si vos sos un país capitalista, las cosas funcionan como funcionan. En un país capitalista, cuando la economía funciona mal, se viene el ajuste. Es así, no hay tutía. Si no te gusta, buscate otra sociedad. Pero esto es así. Y la idea de que vos entras en problema porque fuiste al fondo, invierte la relación. Vos fuiste al fondo porque estás en un problema. No porque te fuiste a buscar el problema, sino porque ya lo tenés. Y el problema de la Argentina es precisamente eso, que la Argentina está quebrada hace 70 años. La Argentina ha vuelto a chocar contra su techo histórico. Lo hemos dicho esto notable cantidad de veces. Yo recuerdo incluso cuando alguno me chuseó ahí por Facebook diciendo que me había equivocado porque este asunto del dólar no iba a durar un par de semanas. Y yo dije, no, esto va a durar un par de semanas. Bueno, esto duró un par de semanas, eso que duró, no va a durar mucho más. Puede haber algún permesón más, pero eso es así. Esto ya ha pasado muchas veces en la historia argentina. La idea de que Macri se cae mañana, eso no quiere decir que la idea de que Macri se caiga mañana es falso. No quiere decir que Macri entonces haya logrado lo que no logró nadie en la Argentina, o sea, lanzar el capitalismo de la Argentina a escala mundial.
Eso no ha sucedido y no va a suceder, y por eso yo volví a colgar la columna que hicimos con Natalia en enero de este año, en febrero de este año. Vos todavía estabas de vacaciones. Sí. Y entonces ahí mencionamos todo lo que después iba a pasar, es decir, si pasa esto y así. ¿Qué es lo más grave? O mejor dicho, no lo más grave, ¿qué es lo más sustantivo que ha pasado? Y es esto, que lo hemos charlado a lo largo de varias columnas. Macri es un desarrollista. ¿Qué es un desarrollista? Un tipo que cree que puede mejorar la competitividad de la Argentina para colocarla a la competencia mundial. No es un tipo que crea que se puede vivir con lo nuestro, al estilo Aldo Ferrer. No es un tipo que mira el mercado interno, al estilo cualquier peronista. Es un tipo que tiene en la cabeza la idea de que la Argentina tiene que proyectarse hacia el mercado mundial y para eso necesita aumentar la productividad y por lo tanto la competitividad. Hay muchas formas de desarrollismo, ya lo hemos pensado aquí, lo hemos desarrollado aquí, un desarrollismo muy violento que normalmente hace aparición cuando la crisis es de una profundidad insondable, la Segunda Guerra Mundial en Japón, la Guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial en Alemania, es decir, cuando se destruye la economía y no queda otra que reconstituirla sobre nuevas bases. Normalmente esa reconstitución te lleva a niveles de acumulación de capital más elevados, a mayor concentración de la economía y por lo tanto a una mayor productividad, entre otras cosas porque tenés, además de capital de tamaño mayor, tenés salarios más bajos, con lo cual competís por la vía de productividad, pero también por la vía de lo que los marxistas llaman plusvalía absoluta, es decir, aumento de la explotación. Fuera de esas crisis gigantescas, es difícil que ese desarrollismo extremo se pueda imponer, porque implica una destrucción generalizada de la economía. Por eso Macri, igual que Frondizi, son una especie de desarrollismo soft. Es decir, creen en la iniciativa privada, creen en que si al capital se lo coloca en determinado contexto, el capital responde. Y por lo tanto, el grueso de su esfuerzo se dedica a la competitividad sistémica, es decir, mejoremos los puertos, mejoremos los transportes, mejoremos la energía, mejoremos el contexto en el cual funciona todo. El resto se lo deja a la economía privada. Ni por casualidad va a intervenir estatalmente en el campo de la producción misma, ya sea para producir una concentración de capital muy elevada o ya sea para que el propio Estado realice esas intervenciones. Y por lo tanto, ese desarrollismo se queda en una especie de desarrollismo superficial. Suma, o sea, no presta, colabora, pero no resuelve el núcleo del asunto. ¿Y por qué no resuelve el núcleo del asunto? Porque el núcleo del asunto está en la productividad de planta, es decir, el tamaño del capital que opera en la Argentina. Y para eso el problema no es el movimiento obrero ni la clase obrera. De hecho, si lo reiteramos un montón de veces, la mayor ayuda a Macri vino por el lado de quién. Del lado del movimiento obrero. Todo el mundo firmó 15, incluso a menos. El problema, ¿quiénes son? Los gobernadores. El problema es la propia coalición Cambiemos, los radicales. ¿Pero qué representan los gobernadores, los radicales? Representan las fracciones de capital, que son las que se quejan porque se les acabó el subsidio. Y son los que se quejan porque se viene el ajuste, y el ajuste es básicamente un ajuste sobre el capital. Es decir, tiene que quedar en la calle una parva de empresas. Es más, si el proceso siguiera adelante, y este fuera un desarrollismo radical en el sentido de que va a la raíz, desaparecería el 90% de las empresas argentinas. Vos cuando ves Corea, vos ves capitales coreanos, Samsung, Daewoo, producen cualquier cosa. Vos podés tener un auto Daewoo, una caña de pescar Daewoo, un reel Daewoo, tanza Daewoo y anzuelos Daewoo. Lo único que no conseguí yo todavía son plomadas Daewoo, pero debe haber. Vos te subís a tu auto Daewoo y te vas a pescar dentro de la misma empresa. Fabrican cualquier cosa, son capitales gigantescos. En la Argentina eso no existe. Lo que tenés es el carnicero de la esquina, el almacenero, el tipo que tiene el tallercito de zapatos, una fabriquita de alguna pavada por aquí o por allá, y salvo 2 o 3 empresas, Techin hasta ahí, Arcor, el resto del capital en la Argentina, incluyendo el capital extranjero que opera en la Argentina, es chatarra, no sirve para nada. A todo eso hay que ponerlo a dieta. Macri pertenece a esa clase, Macri no lo va a hacer, no le da el cura para semejante cosa, y dijimos, en algún momento, recordad algunas de las columnas de las que hablamos antes, en algún momento Macri se va a ver enfrentado a eso. Si él quiere pasar a la historia,
tendría que avanzar en este sentido. Si él no avanza en este sentido, va a ser derrotado por el peronismo, es decir, por los intereses del mercado interno. Y esto es lo que acaba de pasar. Colocar a Duhovne como superministro e ir al Fondo Monetario significa esto, significa que vamos otra vez a abandonar ese tibio desarrollismo que Macri corporizaba. El ajuste, ¿qué va a ser? Primero que nada, y el ajuste va a ser sobre todo obras viales, obra pública. Es decir, lo único que se mueve de capital en la Argentina, la inversión estatal, ya sea bajo propiedad participada, ya sea bajo producción directa, ya sea bajo subsidios, lo que sea. Es decir, ha muerto el Macri desarrollista, ha abdicado de ese desarrollismo. Y ahora vamos hacia lo que la realidad obliga, un ajuste tradicional. ¿Qué es lo que la realidad obliga? No hay otra solución. Aquel que crea que esto te lo impone el Fondo Monetario se equivoca. Esto te lo impone la realidad. Y por supuesto este ajuste va a fracasar. Y por supuesto como este ajuste va a fracasar, vamos a un 2001. Porque los ajustes económicos en Argentina, como sucede en cualquier economía, los hace la realidad. ¿Cuándo llega el 2001? Yo creo que ahora no. Yo creo que la economía argentina todavía resiste. Hay que ver si se modifica mucho el escenario internacional. Hay que ver si este proceso de ascenso de tasas continúa y vamos a un mercado que ha invertido una tendencia hacia la liquidez, hacia una tendencia a secarse, como producto de que el ascenso de tasas en Estados Unidos atrae capitales hacia los Estados Unidos. Pero si eso sucede y se acelera, Macri va a tener problemas antes de octubre del año que viene. Si eso se plancha y esto más o menos se organiza y el fondo pone la plata, Macri gana en octubre y el 2001 será el 2020 o el 2021. Pero por esta vía vamos en ese sentido. Toda la discusión después es cuándo, de qué forma. Pero la Argentina es un país quebrado y esto es medio como inevitable. Macri tenía la oportunidad de zanjar esta situación en forma histórica, tenía la oportunidad por lo menos de planteársela. No le da la correlación de fuerzas, o sea, nadie va a sostener esto. Por eso, como vos señalás, José Luis Expert y yo somos dos locos colocados en polos opuestos, pero dos locos al fin. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer lo que Expert dice. Lo que Expert dice es, liquiden a todo el mundo que algo van a hacer. Eso está mal, ¿por qué? Porque sigue creyendo que la economía se maneja sola y que por lo tanto si vos limpiás la economía tarde o temprano va a encontrar su propia dinámica a través de la iniciativa privada. Eso está mal, no funciona así. Limpiar toda la economía, liquidar capital sobrante, destruir toda empresa ridícula y colocar allí grandes masas de capital que operen con eficiencia mundial presupone una enorme intervención estatal, enorme. Y eso a Expert se le escapa, porque ahí encuentra su límite en la comprensión de los problemas. Expert encuentra su razón de ser en el diagnóstico, es decir, esto está mal, que es la parte fácil, porque todo el mundo sabe cómo es esto. O sea, yo, ese bullicio que vos escuchabas, era mis alumnos de Economía de La Plata saliendo del aula, después de que yo explicara qué pasó con Macri y por qué se acaba de morir Frondizi, es decir, esto que estoy explicando ahora. Y la conciencia que queda detrás de esto es, la solución Expert no es solución, porque lo que Expert hace es describir la realidad, una realidad que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce. Expert no tiene mayores compromisos con esos intereses, no vive de la UIA y por lo tanto puede dedicarse a decir la verdad, por lo menos hasta donde él la comprende. Yo tampoco vivo de la UIA y puedo decir la barbaridad que se me ocurra, porque total, esa gente no me paga el sueldo. El resto de los economistas sabe esto. Esto es un secreto a voces. ¿Lo escuchaste a Redrado? Es patético Redrado. O sea, un personaje cuya única virtud parece haber sido pelearse con Cristina alguna vez y haber tenido una novia linda, eso es todo. ¿Y qué dice Redrado? El gran economista, probablemente un ministro de Economía del futuro. ¿Qué dice? Y dice, bueno, si la Argentina crece esto se soluciona, hay que hacer que se... Ah, bueno, aparte del palo de la escoba y el agua tibia, ¿qué más descubriste? Esto lo sabe todo el mundo. Claro que la economía argentina, si crece, se lleva por delante todos los problemas. El problema es cómo. ¿Cuál es el plan alternativo? Y como yo decía cuando señalaba que Macri era el mejor de todos, esto es todo, amigos. Esto es lo mejor que hay. Y lo acabamos de perder. ¿Cómo ahora? Sí. Sí.
Hace un rato charlábamos con Claudio Lozano, obviamente con sus planteos, con su punto de vista y con algo que me parece que también vale la pena, porque se lo planteamos a él, sobre todo desde el punto de vista de que se estructura un grupo de organizaciones, de dirigentes políticos con la intención de relanzar un espacio, al menos para poner en debate si los mecanismos que pretende implementar el gobierno nacional, acompañado por buena parte de la oposición, porque como vos bien lo decís, sectores del peronismo han cerrado filas con los proyectos, yo no sé si un plan económico, porque a veces es demasiado decir, pero con los proyectos que el gobierno ha lanzado. Y obviamente nosotros le decíamos qué aprendizaje ha tenido ese sector, porque ese sector viene reciclándose en infinidad de organismos, de organizaciones políticas, de presentaciones, de frentes, que después han demostrado diluirse. Entonces, ante esta definición o esta sentencia, ¿qué espacio queda para efectivamente poner en debate otra mirada sobre este proyecto? ¿Hay una dirigencia política que podría efectivamente sentar las bases de una discusión distinta? Si te referís por dirigencia política a todos los políticos de los partidos que han gobernado la Argentina más o menos, más cerca o más lejos, yo te digo que no, son parte del problema. El mismo Lozano es parte del problema. Lozano cree que todo esto se soluciona con una política progresiva de aumento de sueldo y de protección del mercado interno, es decir, una especie de peronismo light, una especie de peronismo cuasi socialdemócrata. El problema de Lozano, como el problema de toda la clase política argentina, es que su imaginación política no supera el capitalismo. Y esto tiene dos soluciones. Mira, esto que le pasó a la Argentina, le pasó a todo el mundo. O sea, el dinero fluyó hacia Estados Unidos porque Estados Unidos hizo subir las tasas. Ojo, lo dejo picando, pero en otro momento lo hablamos. Se viene un segundo 2008 más grande todavía porque se viene la crisis china. Lo dejo picando. Volvamos al tema. Esto le pasó a todo el mundo. Es decir, en todo el mundo las monedas se devaluaron frente al dólar. Sí. Ahora, lo que para el resto del mundo fue un resfriado, para la Argentina fue una semana de cama con amenaza de gripe grave. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una estructura económica muy débil y por lo tanto las crisis mundiales le pegan con más fuerza. La Argentina está en una situación cuasi terminal. Frente a eso, no quedan muchas soluciones. O es el retorno de Onganía, es decir, un Frondizi armado, y esta vez Onganía dispuesto a todo. Recordémosle a la audiencia que Onganía se proponía lo que después se intentó el proceso militar de una manera, digamos, más desordenada, pero era reproducir la situación de España franquista. Onganía decía que había venido para gobernar 40 años, y en esos 40 años iba a modificar la economía, después iba a modificar la sociedad, y después con el tiempo, cuando llegara la situación, íbamos a votar. Es decir, hay una serie de problemas que vamos a desmontar de un modo más o menos radical. ¿Cuál es el problema de la diferencia entre Onganía y Franco? Que Franco llegó después de la guerra civil, Onganía llegó antes. ¿Eso qué quiere decir? Que la solución capitalista en la Argentina es una masacre y sangre, sudor y lágrimas para nada, para las próximas 2 o 3 generaciones. ¿Cuándo los obreros coreanos pueden decir que más o menos tienen un salario relativamente digno, si la palabra digna tiene algún valor, medido a escala mundial? Y en los últimos 10, 15 años. Las 2 o 3 generaciones anteriores se mandaron un gigantesco sacrificio para que los obreros coreanos hoy tengan un salario que tal vez merezca ser cobrado. Es decir, sangre, sudor y lágrimas para generaciones enteras a cambio de nada. Eso es el capitalismo. Cuando Lozano hace la propuesta que hace, demuestra que es incapaz de pensar otra cosa. Y es más, demuestra que es incapaz de pensar el problema real, porque su programa es el programa de las pymes, el programa del pequeño capital, es decir, es el programa del capital más atrasado y más incapaz de sacar a la Argentina adelante. Paradójicamente, tu verdugo hoy, el capital más concentrado, es el único que tiene la capacidad para hacer algo. El resto no sirve para nada. Con lo cual vos estás entre morir ahogado o morir quemado. No hay muchas soluciones. Algo que empieces a pensar más allá del capital.
El problema de la Argentina es que la clase obrera argentina ha ido sistemáticamente siempre, y salvo raros momentos, detrás de alguna fracción de capital. De Genaro, Lozano y compañía armaron un movimiento popular que llegó a tener un peso importante, armaron la CTA, etcétera, etcétera. ¿Y qué hicieron con eso? Se lo regalaron a la Alianza. Así de sencillo, se lo regalaron a la Alianza. Y estamos acostumbrados a ver cómo se asciende el frepaso, asciende movimientos que dicen ser de izquierda, Pino Solana, y todos ellos terminan siempre de la misma manera, desinflándose y entregándole su energía a algún burgués de turno. Porque carecen de toda capacidad de producir nada. Y carecen de toda esa capacidad de producir nada porque no representan a capitales que sean capaces de hacer nada. Y al mismo tiempo no representan a la clase obrera, o sea, a otra clase social que puede refundar el país. Entonces, la Argentina está o entre la masacre coreana dirigida por una Onganía revivido, o está entre de cara al socialismo. Muchas opciones no hay. Este país no tiene muchas opciones. Por eso yo digo, es hora de pensar en el socialismo en serio. Y cuando yo digo a la izquierda, y le critico a la izquierda que no hable del socialismo, que no diga que es el socialismo, que no se lo plantea a la población, que no se muestre como radicalmente distinta de cualquier orientación burguesa, estoy diciendo entonces que la izquierda argentina, en vez de ser parte de la solución, es parte del problema. El problema argentino se llama peronismo. El cáncer de Argentina se llama peronismo. El peronismo no permite una salida burguesa y no permite una salida obrera. No permite una salida burguesa porque es la expresión de pequeños y medianos capitales, parásitos que no sirven para nada, que viven de la decadencia de la Argentina, se están comiendo la Argentina. Y al mismo tiempo no permiten que ascienda una orientación de la clase obrera independiente de la burguesía. Por lo tanto, que le dé una solución radical a la Argentina. La decadencia de la Argentina se llama peronismo. Y cuando yo digo que el problema es el peronismo, digo que el problema está aquí. ¿Por qué el problema está aquí? Porque Macri es Macri y eso es todo lo que la burguesía argentina puede dar y no puede dar más. Por eso digo es el mejor de todos. Y si este es el mejor de todos y este es el fracaso del mejor de todos, solo queda o volver a atarse a un conjunto de parásitos y perdedores para ir a otro fracaso o empezar a pensar en otra cosa, en una alternativa radicalmente distinta. Eso es lo que está detrás de Duhovne superministro y la vuelta al Fondo Monetario, no a un plan de ajuste. El ajuste ya estaba aplicándose, ya lo venía aplicando Cristina. No el abandono del gradualismo. A nadie se le ocurre, ni siquiera el fondo plantea una política de yo mañana vamos a tener déficit cero. A propio de Duhovne que dice que vamos a ajustar, dice que vamos a pasar del 2,7 al 1, algo, es decir, un plan gradual. En todo caso, como dice Macri, se acelera el gradualismo, es decir, vamos a ser menos graduales. Pero acá la tendencia es la misma, vamos en el mismo sentido. El Fondo Monetario no tiene nada que ver en esto. Lo que expresa esto es la muerte de Frondizi, la incapacidad de la burguesía argentina, incluso de sus intelectuales más lúcidos, le hace Macri, para plantearse una alternativa burguesa radical, es decir, una alternativa burguesa que enfrente el problema de raíz. Alguien me va a decir, bueno, pero eso significa que se pelea con su propia clase, lógico. Y que regimenta su propia clase, lógico. Tiene que ser una especie de Rosas. Juan Manuel de Rosas creó el capitalismo argentino, es el verdadero padre de la patria. ¿Por qué? Porque le explicó a la burguesía argentina lo que significaba el capital. Venía a la Valle de la guerra de Brasil, fulano de la otra guerra, etcétera, etcétera, y cada uno que venía quería tierras, quería plata. Así no funciona el capital, no es que yo tengo poder y me quedo con la propiedad. No, el capital funciona si la propiedad es sagrada, es decir, si pasa de uno a otro a través del cambio de propiedad. ¿Me lo dio mi papá o yo lo compré? Para eso, Rosas liquidó generaciones enteras de burguesía. Es decir, mediante la mazorca y la represión, liquidó a todos los burgueses que no entendían lo que era el capital. Y creó a la burguesía argentina. Macri tiene que hacer la misma tarea. Tiene que destruir masas gigantescas de capital para crear una burguesía más chica, más concentrada y más productiva. Para eso hace falta una energía política enorme. A Macri no se le ocurre que eso es posible. No se le ocurre, lo mejor que puede ofrecer es un desarrollismo soft. Es decir, vamos a aumentar la competitividad sistémica y vamos a esperar hasta que la gente entienda que por este lado más o menos va. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto tiramos la pelota para adelante. ¿Y cómo tiramos la pelota para adelante? Esperamos que suba la soja
o pedimos plata. El problema para Macri es que la carrera contra la deuda, eso que señalamos en esa primera columna de este año, llegó más rápido de lo que esperábamos. Y por eso estamos como estamos. La ida al fondo no es el problema. En realidad, la ida al fondo es el síntoma de los límites de la burguesía argentina, del conjunto de la burguesía argentina, no de los liberales, de todos. No hay un solo intelectual burgués que valga absolutamente nada. Incluso un tipo lúcido como Espert es lúcido en lo que todos podemos ver, a saber, sin demasiado compromiso económico con nadie, somos capaces de plantear, poner sobre la mesa los datos crudos. Lo mire por donde lo mire, la Argentina hace 70 años que va barranca abajo y va camino al desastre. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo se soluciona? Ahí entra el problema de gente como Macri o gente como Espert. Como Macri no se anima a armar y plantear la solución real. En el caso de Espert, cree en la mitología liberal, en que las manos mágicas del mercado van a arreglar algo, y no entiende que incluso Macri es mejor que él. Porque hasta Macri entiende que acá hay que meter manos a la obra. Lo que ha pasado esta semana es que la gran esperanza blanca de la burguesía argentina terminó cayendo derrotado por el peronismo. Eduardo, quedan 20 minutos y llega a San Paoli, así que después de esta charla lo único que queda es reírse un rato en la conferencia de prensa. Te mando un abrazo, buena semana. Te recomiendo para Sí. amenizar la espera, sí, hasta que llegue el momento del humo y la niebla. Sí. Te recomiendo las declaraciones de Brancatelli acerca de las cadenas nacionales de Cristina. Brancatelli en una entrevista en Infobae acaba de declarar que está esperando que alguien le venda los CDs con las cadenas completas de Cristina, porque son algo así como las obras completas de los Beatles o de Beethoven. Buscalo y pasalo porque es maravilloso, eso va a alivianar la espera. Te mando un abrazo, chau, chau. Un abrazo a la espera. Te mando un abrazo, chau, chau. Un abrazo a la espera. Te mando un abrazo, chau, chau. Un abrazo a la espera. Te mando un abrazo, chau, chau.